Buen día, el día de hoy hablaremos un poco acerca de temperaturas extremas. Mi grupo está conformado por Alexandra Bonilla, Laura Andrade, Julián Ortúa, Juan Fernando Barriga y quien les habla, Susana Barra. Definición de temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. La temperatura del cuerpo resulta del equilibrio dinámico entre la producción de calor y el intercambio calórico con el ambiente, por intermedio de las vías posibles. El mantenimiento de un adecuado balance térmico es una necesidad fisiológica para el bienestar y la salud. También tenemos la temperatura superficial, que esta varía dentro de los límites relativamente amplios, puesto que la piel actúa como interfase entre el núcleo del cuerpo y el ambiente. La temperatura media de la piel es de 3 a 5 grados Celsius menor que la del cuerpo. En ambientes fríos puede descender hasta 20 grados Celsius. También tenemos las unidades de temperatura, que son los grados Celsius o centígrados, que es la unidad de medida más utilizada a nivel mundial, y la propuso Anders Celsius en 1742, siendo un físico y astrónomo sueco. También está los grados Fahrenheit, que es propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724, toma las divisiones entre los puntos de congelación y evaporación de disoluciones en cloruro amónico. Y por último, tenemos los grados Kelvin, que fue creada por William Thomson, establecida en 1848 y se representa con la letra K. Se utilizan principalmente para medir el movimiento atómico de toda la materia y medir elementos muy fríos o muy calientes. Definición de frío. El frío es la pérdida de calor corporal mayor a lo normal. Se considera frío a un entorno por debajo de 18 grados Celsius. Sin embargo, en el campo laboral existen diferentes condiciones que varían dependiendo de la actividad. Dentro de ellas encontramos los buceadores, las carnicerías o las plantas de frío. La detección del frío en el organismo depende de otros receptores de temperatura, principalmente los receptores de frío de la piel. Definición de calor. El calor es la forma de energía debido a la agitación térmica de las moléculas que componen un cuerpo, que se manifiesta por la variación de la temperatura, cambios de estado y volumen de los mismos, y que se transmite de unos a otros como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Se presentan temperaturas altas cuando el calor cedido por el organismo al ambiente es inferior al calor recibido o producido por el metabolismo. Hay dos tipos de exposición al calor, que son el calor seco, que se observa en siderúrgicas, industrias de vidrios y cerámica, y pueden alcanzar temperaturas hasta los 65 grados Celsius. También está el calor húmedo, que este se puede encontrar en lavanderías, tintorerías, textiles y en las minas. Temperaturas superiores a 32 grados Celsius, y estas son insoportables. Por otro lado, es necesario analizar el intercambio térmico, que se efectúa por conducción, convección, radiación y evaporación. Definición de confort. El confort son las condiciones ambientales que dependen del calor producido por el cuerpo y de los intercambios térmicos entre el hombre y el medio ambiente. Es la manifestación subjetiva de satisfacción con el ambiente térmico existente. También el metabolismo basal es el metabolismo mínimo necesario para mantener el funcionamiento normal del cuerpo humano. Los factores que configuran determinada sensación térmica son calor metabólico, la temperatura del aire, la velocidad del movimiento del aire, contenido de la humedad del aire, temperatura radiante de los sólidos vecinos. También tenemos las variables que determinan el ambiente térmico, y estas se pueden agrupar en climatología ambiental, que está en una determinada zona y es dependiente de las condiciones geográficas como son la altitud y la latitud. También están las condiciones de trabajo, que es cuando el individuo estará sometido a dos climas muy diferentes, dentro y fuera del trabajo,
que le supondrán un sobreesfuerzo de adaptación. Buenas tardes. Vamos a aprovechar el espacio para hablar de la normatividad y legislación de temperaturas extremas. Vamos a fundamentarnos en la Resolución 2400 de 1979. Entonces, primeramente, en su artículo 63, esta indica que la temperatura y el grado de humedad que deben tener los establecimientos o locales cerrados, siempre y cuando esta temperatura y humedad no sea desagradable para el trabajador y no perjudique su salud. Eso es lo que nos indica el artículo 63 de esta resolución. En el artículo 64 se estipula que los trabajadores deben estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. En el artículo 65 ya comenzamos a hablar y hacer referencia directamente de los espacios en frío, donde pues los trabajadores van a realizar actividades a bajas temperaturas. Indica que es indispensable que se le genere la entrega de un overol en material de tela semipermeable con material aislante que esté relleno de este material y una capucha. En esta capucha debe haber espacio para los ojos, la nariz y la boca. En el artículo 66 de esta misma resolución ya hace referencia a los lugares de altas temperaturas o temperaturas elevadas. Se debe proporcionar una ducha con agua fría y agua caliente y facilidad de que los trabajadores tengan un espacio en donde puedan realizar un cambio de ropa al finalizar su jornada. En el artículo 67 hace referencia a la instalación de calefacción, en donde ésta aporte garantías al trabajador y no tenga peligros de incendio o desprendimiento de gases nocivos. En el artículo 68 de esta resolución habrá que para los lugares semiabiertos, tales como cobertizos o hangares, se debe proteger al trabajador de los efectos del sol, de las corrientes de aire y todos los tipos ambientales que le puedan afectar. Estos serían los artículos que nos estipula la resolución 2400 de 1979, la cual tenemos que tener en cuenta para nuestros trabajadores que realicen actividades en lugares de altas o bajas temperaturas o lugares semiabiertos. Bien, con respecto a las fuentes generadoras, tenemos fuentes de generadoras de calor y fuentes generadoras de frío. En este caso, las fuentes generadoras de calor tenemos, digamos, podemos enumerar algunas como procesos metabólicos, los cuales se realizan o se produce la fuente de calor debido a la ingesta de alimentos portadores de energías, proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las fuentes de calor también pueden provenir del ambiente, o sea, de manera natural. Tenemos como lo es la temperatura del aire, que es meramente un calentamiento o enfriamiento que resulta en el intercambio de el calor de la atmósfera y de la tierra. Puede ser calentamiento del aire o enfriamiento del mismo dependiendo de la zona en donde se encuentre y el clima que se esté teniendo. Por eso es la atmósfera con la tierra. Directamente tenemos la radiación solar, en donde la radiación solar pues recibimos los rayos ultravioleta del sol y eso genera pues que nuestro cuerpo genere calor, ¿sí? También se obtiene calor o son fuentes generadoras de manera artificial las máquinas, donde pues gracias a los procesos y a los motores internos y al funcionamiento interno genera cierta calor, la cual se puede transmitir al ser humano y genera pues que nuestro cuerpo o el cuerpo del trabajador produzca calor. También los procesos o trabajos musculares generan calor en nuestro cuerpo. El músculo se contrae, libera proteínas, lo cual hace que produzca energía y esta energía se puede transformar en una fuente generadora de calor, puede generar calor en nuestro cuerpo. Ahora bien, las fuentes generadoras de frío podemos encontrar como carnicerías, cuartos de frío, cuartos de congelación y frigoríficos, ¿sí? Estos todos tienen una cosa en común y lo que hacen es generar pérdida de calor en nuestro cuerpo. Y tenemos que estar a una temperatura óptima. Esta comienza a disminuir en nuestro cuerpo, envía señales al hipotálamo para que produzca un trabajo muscular el cual nos pueda ayudar a regular nuestra temperatura interna. Controles de mitigación.
Son todas aquellas acciones que realizamos para controlar, minimizar o eliminar el riesgo. Uno de estos son los elementos de protección personal. El segundo son las pausas activas. El tercero son las capacitaciones. Estas deben ser en horarios flexibles para que los colaboradores puedan asistir sin afectar su jornada laboral. Y el último son los exámenes periódicos. En efectos en el cuerpo humano encontramos los efectos por el calor, que entre ellos se encuentran el estrés por calor o golpe de calor, que se produce cuando la temperatura sobrepasa los 42 grados centígrados. El ejercicio físico extenuante puede producir este golpe de calor. También están las convulsiones con sudoración profunda, que son provocadas por una exposición a temperaturas altas, acompañado de ejercicio físico pesado con pérdida excesiva de sal y agua. Está el agotamiento por calor, que es el resultado de ejercicio físico en un ambiente caliente, y sus signos son palidez, pulso aumentado, mareos, sudoración profunda, piel fría y húmeda. Como efectos por el frío está la hipotermia, que existe cuando la temperatura central del cuerpo es cercana a los 35 grados centígrados. Si la temperatura interna sigue disminuyendo, el ritmo cardíaco también disminuye. Cuando no se puede compensar la pérdida de calor durante más tiempo, la temperatura interna desciende hasta cerca de los 30 grados, en los que gradualmente se detienen escalofríos, reemplazado por una rigidez muscular. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los instrumentos de medición de temperatura. Uno de nuestros principales instrumentos es el termómetro de máximas y mínimas. Este termómetro lo que hace es, como su nombre lo indica, medir las temperaturas máximas y mínimas que tenga un lugar o un sitio en específico. Este termómetro usualmente cuenta con un tubo de vidrio en forma de U, el cual tiene mercurio y tiene dos espacios a cada extremo. Este mercurio lo que hace es desplazarse de un lado al otro dependiendo la temperatura que alcance. También podemos evidenciar que en la actualidad tenemos termómetros que miden la máxima y la mínima temperatura, pero son termómetros digitales. Estos termómetros tienen un cablecito más o menos así como el de los audífonos, y en su punta tiene un pedazo de metal, el cual es el sensor para la temperatura. También les voy a hablar del pirómetro. El pirómetro es un instrumento también creado para medir la temperatura. Usualmente se utiliza para medir la temperatura en sustancias u objetos que se encuentran en movimiento. Este pirómetro puede medir temperaturas extremas entre los menos 40 grados Celsius hasta los 4000 grados Celsius. Otro de los elementos de los cuales les voy a hablar es del termocrómetro. Este aparato funciona para medir no solo la temperatura, sino también la humedad de un sitio en específico. Usualmente y en la actualidad podemos ver que la mayoría se utilizan digitales. Estos pueden variar dependiendo del área de trabajo y del tipo de trabajo que tenga la empresa o donde se vaya a medir la temperatura. Valores límites permisibles. Corresponden a los niveles propuestos para trabajadores aclimatados y no aclimatados. Según la tabla, tenemos el tipo de trabajo, donde tenemos 100%, liviano 29,5, moderado 27,5, pesado 26. Para trabajo del 75% tenemos 30,5, moderado 28,5 y pesado 27,5. Para un trabajo del 50%, en liviano tenemos 31,5, en moderado 29,5, pesado 28,5 y muy pesado 27,5. Y por último tenemos para un trabajo del 25%, en liviano 32,5, moderado 31, pesado 30 y muy pesado 29,5. Según la tabla tenemos la parte de los trabajadores no aclimatados, donde para un trabajo del 100% tenemos liviano 27,5, moderado 25, pesado 22,5. Para un trabajo del 75% en liviano 29, moderado 26,5, pesado 24,5. Para un trabajo del 50% tenemos en liviano 30, en moderado 28, en pesado 26,5 y en muy pesado 25. Y por último, para un trabajo del 25%, en liviano 31, en moderado 29, en pesado 28 y muy pesado 26,5.
Esta fuente del Reglamento Técnico Colombiano para Evaluación y Control de Sobrecarga Térmica, del libro Riesgos Físicos. Bueno, compañeros, también les voy a hablar sobre la intervención ante la afectación de la salud de un trabajador. En primera instancia vamos a hablar sobre el golpe de calor. Recordemos que el golpe de calor es cuando la temperatura corporal aumenta a niveles críticos entre 41.1 grados centígrados y 42.2 grados centígrados. Cuando esto pasa, nuestro trabajador entra en un choque de calor y lo que va a tener son síncopes y síntomas de debilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ante eso es buscar la manera de aclimatar el cuerpo de nuestro trabajador o trabajadora. Puede ser con pañitos de agua fría o con un baño de espuma suave, de manera no brusca, sino lentamente, que nuestro trabajador vaya regulando su temperatura corporal. Aquí en la imagen podemos ver en donde podemos poner nuestras compresas de agua para que nuestro trabajador pueda recuperar la temperatura corporal normal. Además, vamos a darle muchos líquidos y vamos a ayudarlo a que esté en un ambiente fresco. Otra de las afectaciones de las cuales les voy a hablar es el síncope por calor. Como nosotros lo sabemos, un síncope es un desmayo. Entonces, cuando nuestro trabajador presente esta afectación, lo que vamos a hacer es, primero, trasladarlo a un área fresca donde haya ventilación y donde nuestro trabajador, como en la anterior afectación, pueda tener una normalización de su temperatura corporal. Posterior a esto, vamos a hacer que nuestro trabajador esté boca arriba. Si podemos elevarle los pies muchísimo mejor para que empiece a tener una mejor circulación y pueda recuperar la conciencia más rápido. Vamos a ayudarlo a que recupere la conciencia, dándole a oler alcohol o ayudándolo a estar fresco e hidratado. Otra de las afectaciones que puede tener nuestro trabajador es la deshidratación. Esta afectación se puede dar de acuerdo a que nuestro trabajador está expuesto a una temperatura extrema como es el calor y está sudando y perdiendo líquidos. Si nuestro trabajador no está recuperando esos líquidos que está perdiendo, va a presentar esta deshidratación. ¿Cómo sabemos que nuestro trabajador está deshidratado? Porque presenta mucosas secas, además de una lengua seca. Todo el tiempo va a tener sed y se va a notar en su desempeño que es un bajo rendimiento. Si nuestro trabajador presenta estas condiciones y ya presenta afectaciones de salud evidentes a nuestros ojos, tenemos que pedir atención médica porque tienen que recuperar su hidratación a través de los electrolitos que le puede dar el suero fisiológico, de manera intravenosa, o si nosotros podemos hacerlo de manera en la empresa, pues sería darle suerito fisiológico o sales orales para que él recupere y vaya recuperando su estado, pero idealmente él tiene que ser revisado por una atención médica profesional. Una de las afectaciones que puede tener nuestro trabajador al estar en contacto con temperatura extrema del frío puede ser la hipotermia. La hipotermia es cuando la temperatura corporal del cuerpo humano baja de 35 grados centígrados. Cuando esto pasa, el cuerpo deja de funcionar como debería funcionar. Entonces, idealmente lo que hay que hacer en estos casos es buscar la regulación de la temperatura del cuerpo de nuestro trabajador. Lo vamos a hacer de la manera que se ve acá en la imagen, que es buscando que nuestro trabajador se aclimatice. Vamos a ponerle una manta térmica o una manta, y si se puede ponerle líquidos calientes alrededor de su cuerpo, muchísimo mejor. Recordemos que esta afectación necesita atención médica urgente, entonces tenemos que pedir ayuda al 123. El congelamiento es una de las afectaciones que se puede dar por tener contacto con la temperatura extrema del frío. Este se puede dar cuando tenemos contacto directo con hielo, materiales líquidos muy fríos, metales congelados. Este congelamiento lo que puede hacer es que nuestros miembros con los cuales tengamos contacto entren en un estado de necrosis, es decir, que nuestra piel se muera. Posiblemente, y si es como está en las imágenes que les estoy mostrando en la diapositiva, tenga que sufrir nuestro trabajador o la persona que tenga contacto una amputación, de acuerdo a que hay una necrosis y no hay circulación por estas extremidades. Cuando esto pase, en caso de que esto pase, hay que pedir ayuda inmediata al 123 y a urgencias y a profesionales de la salud. Elementos de protección personal. Es importante que el Ministerio de Salud y Protección Social los define como todo equipo, aparato, dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano. Esto con el fin de disminuir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a mediano, largo o corto plazo. En este caso, veremos los elementos de protección personal para temperaturas extremas,
Le debemos garantizar a nuestros colaboradores guantes de fibra aislante o aluminizado, protector facial de malla de alambre, traje aluminizado y calzado de seguridad. Elementos de protección personal en temperaturas extremas, frío. Es importante reconocer que debemos garantizarle a nuestros empleados un traje afranelado o térmico. Debajo de este, de igual manera, ellos deben utilizar una pijama térmica. Adicionalmente, ellos deben tener calzado de seguridad y guantes térmicos. Esto fue nuestra explicación acerca de temperaturas. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Que estén bien.